Hermano, yo, de hecho, la primera pregunta que le hago a todas las personas, pues antes de hablar de cómo te encuentras con el canal de Santiago Alarcón, inclusive, pues tú mismo lo seguías cuando él era evangélico también, todo esto, pero yo quería conocer si tú, por ejemplo, provienes de una familia evangélica, protestante, o pues naciste en un hogar católico y por alguna razón pues se desviaron del camino. Sí, yo nací en un hogar católico y sigue siendo católico, pero no practicante, cultural, prácticamente, ¿no? Eso. Ok, y en ese caso, o sea, pues que como la mayoría de nuestros países, pues creciste de esa forma. Ujú. Cuando estabas en tu familia, pues que decían que eran católicos, ¿tú practicabas la fe? ¿Te interesaban las cosas de Dios? ¿Cómo era tu relación con Dios? Eh, Era una relación no tan encendida, pero yo sí recuerdo etapas de la niñez de 6 7 años que a veces mi familia se sorprende y dice, no, ¿cómo es que te acuerdas? Pero en lo particular y en lo personal, yo tengo recuerdos de mi mamá y mi papá que iban juntos a la iglesia, a misa, ¿no? Eh, Tengo esos recuerdos en la mente hasta ahora y yo siempre les hago recordar actualmente. Pero por circunstancias de la vida, problemas económicos, etcétera, etcétera, y tantas cosas que habrán pasado, en el camino se abandonó esa costumbre, ¿no? Y bueno, se quedó como un católico cultural. Mis padres nunca me transmitieron las verdades de la iglesia, no jamás, porque, o sea, hasta ahora lo ignoran. Y eso, ¿no? Y pues si tú creces en un hogar así, fuera pues realmente las enseñanzas verdaderas de la iglesia, por supuesto, como siempre decimos, tú no puedes amar algo que no conoces, ¿ok? Exacto. Eso es totalmente imposible. Por eso es que cuando alguien me dice, cuando yo era católico y nunca en su vida pisó una iglesia, nunca fue a un retiro, nunca hizo un rosario, Sí. eso no era católico, pues de nombre, bueno, te bautizaron y eso nunca se borra, pero pues Ujú. en la práctica no lo era. Crecer de esa forma, pues no tan cerca de Dios, te llevó por algún camino quizás que te fuiste alejando completamente de la fe, o por el contrario, pues a pesar de eso, pues tenías allí un poco de creencia en Dios. Sí, mira, hermano, yo recuerdo muchas cosas, yo hasta tengo la secuencia grabada en mi mente siempre. Yo lo que recibí de la Iglesia Católica por parte, como herencia de mis padres, no es que yo lo decidí, como herencia, ¿no? Fue el bautismo y la primera comunión. Y yo recuerdo, ¿no? Cuando estaba haciendo la primera comunión, era un niño de 9 10 años, y asistía a una parroquia todos los domingos y bueno, no recuerdo habérmelo tomado de manera seria, ¿no? O que mis padres traten de inculcarme de que las cosas de Dios eran algo serio, prácticamente como una costumbre nada más, como un curso así como matemática, comunicación, ¿no? Y pasó el tiempo, nosotros cambiamos de lugar de residencia por problemas económicos en la familia. Y bueno, mis papás se volvieron católicos ya culturales, nada más asistían, pues, ¿qué le digo? Una vez al año a misa o a veces no asistían. Y todo empezó, pues, la puerta del evangelicalismo se me abrió cuando yo tenía 13 años, estaba en la secundaria. Y actualmente, bueno, y desde antes siempre me gustó la música, ¿no? La guitarra, siempre cantar, etcétera. Y todo fue como un cebo, como una carnada, la música. Porque mi primo también tenía las ansias de aprender a tocar guitarra y me dice, oye, vamos a un lugar, hay una iglesia donde hay un señor, un hermano, porque él era evangélico, y me dice, él nos puede enseñar a tocar guitarra, ¿no? Y bueno, yo dije, obviamente, vamos, ¿no? La intención, el fin era aprender, sea como sea. Y fuimos al lugar, me di cuenta que era una iglesia chiquita. Luego de aprender las notas musicales, pues al final me dicen, ¿quieres hacer una oración de fe? Y
hicimos la oración de fe, entonces la típica, ¿no? La que sí siempre Sí, se sí. dice, ¿no? Quieres aceptar a Cristo en tu corazón y hacen una Que oración, por ¿verdad? cierto no sale en la Biblia, ¿no? Tampoco. Y ellos Sí, se basan, te preguntan las oraciones católicas dónde está en la Biblia. Pero sí, bueno, eso correcto. ya lo sabemos. Entonces hiciste la oración. Sí, y ese fue el punto de partida y me dijeron, si gustas, vente más adelante, me comenzaron a hacer invitaciones para ir de manera constante ya a la iglesia, ¿no? Me dijeron, mira, los horarios de la iglesia y los cultos de la iglesia son tales días, de tal hora a tal hora, y desde ahí me enganché y el punto más eh, que me encendió fue la música, ¿no? Cuando yo vi que había música muy bonitas, ¿no? En ese tiempo, no Bueno, estoy hablando del 2012, en eso, 2013. en eso son muy buenos los evangélicos en la Sí, sí, música. sí, correcto. Y eso me atrapó y va de la mano también con las emociones de la juventud, ¿no? De la adolescencia, que es la etapa bien crítica de la parte emocional. Y bueno, yo dije, bueno, dale, me encantó, me acuerdo Todopoderoso que escuché la canción de Danilo Montero, me enganchó y yo dije, no, bueno, no estoy haciendo cosas malas y todo lo contrario, le estoy alabando a Dios, y me sentía muy bien, emocionalmente me sentía muy bien. Y ese fue el punto de partida y de ahí hasta ahí, pues, 13 años después, que pasé fueron mi vida como protestante, ¿no? Como evangélico. Más adelante comencé a estudiar parte de la teología de la iglesia, ¿no? Porque hacían estudios bíblicos y poco a poco me fui enganchando. Formé parte del ministerio de alabanza de la iglesia. A veces hacíamos evangelismo. Al inicio tuve bastantes problemas con mis papás. Eso te iba a preguntar, o sea, a Eh, pesar de que, porque yo pasé por eso, ¿sabes? Yo también estuve en iglesias protestantes porque tampoco nunca fui un católico formado ni nada, pero claro. claro, cuando yo llegué yo quería convertir a mis papás y mis Sí, papás, a pesar de que no estaban formados, ellos sí me dijeron, mira, dígame lo que tú me digas, yo jamás voy a dejar mi religión. Y pues hasta ahí los dejé de fastidiar. No sé si te pasó igual. sí, relativamente igual. Yo recuerdo que cuando ya estaba yendo a la iglesia, ¿no? Porque en la iglesia donde yo estaba había una pastora. Y mire, yo antes de seguir hablando del testimonio, me gustaría dejar algo bien en claro, que yo lo documenté en un testimonio con otro hermano, ¿no? Yo nunca me fui a la iglesia evangélica porque me trataron mal, jamás. Si es que yo me fui, fue porque acá intelectualmente ya no me cuadraban cosas. Y yo hasta ahora actualmente, yo los amo a mis hermanos evangélicos, al menos de la iglesia de donde yo vengo, los amo con todo el corazón porque yo sé que en la ignorancia en donde están, aman mucho a Jesús, aman mucho a Cristo. Sí, Entonces eso quería dejarlo bien en claro porque tal vez algunos van a decir, no, tú odias a los evangélicos, no, todo lo contrario. Bueno, pero cada uno a su paso, no a su tiempo, Dios sabe los tiempos de cada uno. Y bueno, para volver al punto, comenzaba a ir a la iglesia, comenzaba mis papás a escucharme que yo comenzaba a lanzarle versículos que yo comenzaba a aprender. claro. Y esa era la clásica, ¿no? Y papá, pues yo recuerdo que en esa edad me comenzó a contar que él también había vivido momentos donde había tenido etapas de haber sido adventista, pero Wow. igual siempre fue católico, ¿no? Y él me comentó, no, hijito, mira, se pusieron en desacuerdo conmigo porque les chocó un poco porque yo me estaba cambiando de religión. Y Sí. lo que me dijeron ellos, no, no te cambies de religión, es la religión que por herencia hemos recibido de nuestros padres y que nosotros también te la hemos dado a ti. Y a mí emocionalmente eso no me cuadraba, no me encajaba. Claro, pues no, ¿Y no te daban qué es lo argumentos ni nada. Sí, sí, ¿y qué es lo que yo decía, no? Pero ustedes nunca leen su Biblia, nunca me han dicho nada de Jesús, etcétera, ¿no? Claro. Cosa que en la iglesia evangélica se había pasado, ¿no? Entonces, ellos como que sí les incomodaba esos argumentos que yo les daba, ¿no? A ver, dime un versículo de la Biblia, dime. Y yo entonces trataba de refutarlo con las cosas que yo estaba aprendiendo en aquel momento sobre la Biblia, Claro. ¿no? Y ya, pues,
De ahí yo tengo una escena que siempre nunca me voy a olvidar. Yo recuerdo llegar un día a mi casa y ahí nada más en la puerta encuentro una señora y mi mamá. Y hay una señora que tenía una Biblia. Y como yo ya me había enganchado emocionalmente en la iglesia evangélica, yo ya me había predispuesto a decirle a un adventista, a un testigo de Jehová, a un católico, no, cualquier cosa que no. Porque, ya me había enganchado por la música, por los amigos que había encontrado, por el sentido comunitario que había en la iglesia bastante, ¿no? Porque es bien comunitaria la iglesia evangélica. Sí. Entonces yo me encantaba el lugar donde estaba, ya estaba demasiado... me doy con la noticia, ¿no? Que la ahí era como una catequista, algo así, de una iglesia católica, que mi mamá la había conseguido, la había traído a casa. Cuando yo veo a la señora, pues yo sí me sentí como que un poco así, le hice distancia intelectual y le hice todo tipo de distancia a la señora. Y la señora comenzó a decir, mijito, ¿por qué te cambias de religión? Y etcétera, ¿no? Y me daba cosas hasta escucharla a la señora, ¿no? O sea, yo me doy cuenta cómo uno se predispone, ¿no? Cuando está emocionalmente enganchado con algo. Entonces, la señora comenzaba a hablarme y yo la miraba así con recelo, y esta señora que viene a hablarme. Comenzaba a darme versículos de la Biblia y yo también contraatacaba con versículos de la Biblia. En ese tiempo, estoy hablando cuando tenía 13, 14 años. Wow, tenías bastante Sí, valentía, ¿no? Para hacerlo con una sí, sí, señora. sí. Igual yo me acuerdo que me sentía como un poco frustrado, ¿no? Porque decía, pues esta señora viene a enseñarme, ¿no? Y en ese tiempo ya me habían dado las ideas de la idolatría, ¿no? Todo ese tema de los santos, etcétera. Éxodo Y 24. sí, y el celo que me habían inculcado a mí, los hermanos evangélicos de la iglesia donde yo asistía, también se me había pegado. Entonces, yo decía, bueno, tienen razón los hermanos evangélicos. Entonces yo a la señora también la veía así como un idólatra, etcétera, ¿no? Y me había predispuesto, ¿no? No, señora, mire, acá Dios ama en espíritu y en verdad, no tiene por qué buscar santos, etcétera, y esos, etcétera, ¿no? Y bueno, ya pasando esa etapa, en la otra, mi papá un día fue a buscarme hasta la iglesia, ¿no? Porque yo prácticamente toda mi secundaria me la pasaba metido en la iglesia. Salía del colegio, me iba a la iglesia. Por los ensayos del Ministerio de Alabanza, Ojo, por la música. cosa que no era mala, ¿no? Porque estaba, pues, Claro, otros jóvenes estarían sí. en otras cosas. Y ahí está el punto, porque yo le decía, y ese reclamo siempre se lo hacía a mis padres, ¿no? Y yo, pero mamá, papá, les digo, no estoy en cosas malas, no estoy fumando, ni siquiera ando drogándome en discotecas, ando en las cosas de Dios, les digo, no sé por qué tanto problema tienen, ¿no? Y tú sabes que a veces los mensajes que te dan los hermanos, no, no, esto es una prueba de Dios, y eso como que emocionalmente más te fortalecía a seguir, ¿no? Y la parte comunitaria, ¿no? Que yo siempre admiro de las iglesias evangélicas, no, hermano, siga, siga aparte. Entonces, te sacaban versículos, ¿no? Yo recuerdo uno de esos que decía, eh, el que mira hacia atrás, algo así, por mirar a su padre y no es digno de seguirme a mí, algo así, hay un versículo que dice así. Entonces eso a mí como que me chocaba emocionalmente, ¿no? Decía, no, 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 primero obedezco a Dios sobre todo y diga lo que diga mi papá, etcétera, no le voy a hacer caso, ¿no? Pero igual me encontraba en esa edad como en una encrucijada porque también me sentía, ¿no? Decía, pero la parte de la Biblia también dice honra a tu padre y a tu madre, entonces ¿a cuál de los dos hago caso? Entonces, al final hice como que un equilibrio interno y bueno, me supieron entender. Y lo que yo recuerdo es que mi papá fue a buscarme, hasta casi tuvo problemas con los familiares de la pastora, ¿no? En la casa Wow. pastoral. Yo recuerdo que fue a verme y me dijo, ¿qué haces acá? Ya son la 1, son las 12, ¿no? Y yo con mis amigos, pues que estábamos con una guitarra, cantando alabanzas o sobre la Biblia, contando, o sea, súper sano. Claro. Obviamente yo lo entiendo ahora como padre porque en el lugar donde yo vivo, bueno, actualmente ya es un poco más tranquilo, pero antes sí era un poquito, muy Pesado. movido en temas de delincuencia, etcétera, ¿no? Entonces, por una parte, ahora, con la edad que tengo, se lo entendía, ¿no? Pero igual a mí me frustraba eso, ¿no? Porque yo me sentía bien completo emocionalmente. Yo decía, a ver, salgo de la iglesia, voy a mi casa, me pongo a estudiar, paso al Ministerio de Alabanza, a veces hago evangelismo y mis amigos, etcétera, y que me arrebaten de eso me dolía bastante, ¿no? Y Entonces, seguramente tus papás no te daban el ejemplo cristiano, o sea, porque no iban a misa, no leían la Biblia. Puede exacto, ser. exacto. Yo decía, pero al menos
muéstrenme eso, ¿no? Que vayan ustedes a misa y que me enseñen cosas de la Biblia, ¿no? Y eso no lo Claro, hacían, no claro. lo hacían. Entonces ya con el transcurso del tiempo, ellos ya lo fueron aceptando psicológicamente, ¿no? Y como que se rindieron y bueno, yo comencé a seguir y en la iglesia, usted sabe que en todo tipo de iglesia siempre hay divisiones internas eh, y una de ellas yo recuerdo al inicio fue cuando yo llegué y justamente el que era el líder de la alabanza que me enseñó a tocar guitarra, eh, se salió de la iglesia porque se le veía como demasiado extremista, legalista, ¿no? Y había un choque ahí. Y bueno, yo como estaba enganchado emocionalmente, yo siempre estaba del lado de la pastora, obviamente. Y el pata, como era más extremista, al final se salió. Creo que formó por ahí otra iglesia o estuvo en otra iglesia. Pero siempre la cuestión era, por ejemplo, no pueden venir con chor al altar. Era un pecado, ¿no? Era un lugar santo el altar de Dios. Y si tú entrabas con chor a ensayar con una guitarra, o sea, era un pecado rotundo. Y ese era el señor, ¿no? Que era bien legalista, ¿no? Y había muchas cosas más, ¿no? Que a la iglesia siempre tienes que venir con corbata, etcétera, ¿no? Siempre lo mejor para Dios. Y yo en ese tiempo económicamente mi familia estaba mal. Y yo con qué, de dónde iba a sacar plata y con qué también le iba a decir, papás, cómprame para yo ir a la iglesia vestido así, ¿no? Sabiendo que a ellos no les agradaba el lugar donde yo estaba, pues, ¿no? Pero, Claro. en fin, la pastora que estaba en ese tiempo sí me supo comprender. Pero a pesar de todo eso, yo me quedé en la iglesia, ¿no? El hermano salió, se fue con otros más, se llevó 2, 3, 4 más. Y yo me mantuve, 4 o 5 años después, me estuve mantenido ahí en la iglesia con el evangelismo y para que O sea, sepan, cada ¿no? O vez sea, te formabas, o sea, te sí, formabas bien. me metí desde a fondo, me metí a fondo con todo y siempre me encanta decir los horarios porque hasta ahora los tengo grabados, ¿no? Siempre los martes de 7 a 9, los jueves igual de 7 a 9 y antes desde las 7 siempre había estudios bíblicos, los sábados era de culto de jóvenes, de 7 hasta las 10 y a veces luego a las 10 decíamos, muchachos, ¿a dónde nos vamos? ¿No? Ese sentido comunitario, ¿no? Y los domingos que había cultos en la mañana y en la noche, pues, ¿no? Desde las 9 creo, hasta las 12, hasta la 1 o a veces los ayunos que eran hasta las 4 de la tarde. Y yo me quedaba, cuando estaba en la secundaria, yo me quedaba de pegazo, ¿no? Todo de corrido. Y sería bien difícil que alguien me diga, no, tú nunca fuiste evangélico, con todo lo que he De pasado, hecho, de con lo hecho, que me eso, costó, porque yo lloraba solas y a veces yo llegaba a mi cuarto y yo decía, Señor, pero ¿por qué mis papás son así conmigo? Si estoy haciendo cosas buenas, o sea, estoy claro, agradándole a Dios, saliendo a predicar, o sea, ¿qué papá no quisiera un hijo así? claro, Entonces, claro, a mí total. me recontra frustraba esa parte porque no veía yo al menos ni un mínimo ejemplo por parte de mis papás, ¿no? Obviamente ellos no son, porque cualquiera podría malinterpretar y decir que nació de gente súper mala, borracha, no, mis papás no son así, pero Sí, son del gente, punto de vista de la fe. claro, en el punto de vista doctrinal de la fe, o sea, nunca me dieron el ejemplo, ¿no? Entonces, eso sí me afectaba bastante, pues. De hecho, cuando ahorita comentas esto que dices de que va a haber personas que dicen nunca fuiste evangélico, eso es algo típico en mis videos. O sea, cuando yo invito Sí, sí. a un ex evangélico, siempre dicen, nunca conocí a Cristo, nunca fue un verdadero cristiano, nunca nació de nuevo. Y o sea, Sí. comienzan a decir, inclusive han dicho que contrato actores, ¿no? Debo ser millonario porque tengo todos los días acá un actor diferente. ¿Te Pagado, pasó por seguro la, pagado. Sí, ¿te pasó por la cabeza en algún momento pastorear? Porque pues eso a veces también ocurre en esas iglesias, ¿no? De querer tener su propia Sí, iglesia y todo eso. sí, hermano, mire, lo que pasa, yo siempre me quise meterme a la música, ¿verdad? Pero hasta ahora no, todavía sigo en el lado, en la parte católica, todavía sigo pensando en muchas cosas sobre eso, pero yo siempre quise ser músico en la iglesia, no se No, yo soy dio. músico católico, no sé si lo sabía. Bueno, no lo sabía, Sí, pero en la iglesia evangélica a veces me llamaban, ¿no? Decía, cantas bien, tocas la guitarra bien, entonces a veces me invitaban a otros lugares, y, o sea, pasaba ocupado como para andar prestándome la doctrina de la iglesia, ¿no? La doctrina de la teología, o sea, estaba enganchado emocionalmente, o sea, nunca, al menos en los 4 primeros 5 años,
nunca comencé así a hacerme dudas, ¿no? A ver, y esto por acá, esto por acá. Sí veía cosas que a veces yo veía que todo el mundo opinaba distinto, pero como siempre yo estaba al lado del hijo de la pastora, que era un líder que actualmente es mi amigo todavía y lo estimo y lo quiero demasiado, a veces yo lo escuchaba y su interpretación para él, yo también decía lo mismo que él. Lo que él interpreta, bueno, tiene razón. Si es que él tiene más tiempo que yo, él tiene que tener razón en la interpretación de la Biblia. Y todo lo que lo contradigan a él, tienen que estar mal, ¿no? Entonces siempre uno se sujeta a alguien como un mentor espiritual dentro de una iglesia, ¿no? Evangélica. Entonces, de ahí, cuando yo ya comienzo a postular en la universidad, tengo mi... yo recuerdo que ingresé a la tercera vez, como ingresé a una universidad nacional, y a la tercera yo la agarré. Y en la primera y la segunda, cuando yo no ingresé, yo me sentí frustrado, porque yo decía, bueno, si soy tan hijo de Dios, todo Dios me va a mandar la sabiduría, etcétera, ¿no? Y yo estudio y yo sé que Él me va a hacer ingresar. Cuando no ingreso, me sentí como traicionado, ¿no? Y yo dije, no, bueno, esto no me va a quitar mi fe, y etcétera. Pasó para la segunda igual. Y de ahí, usted sabe que en esa edad, de los 16, cuando uno ya sale de la secundaria, todos los jóvenes tenemos esa crisis, ¿no? Hay que estudiar, qué voy a hacer con mi Sí. vida, y etcétera, ¿no? Entonces a eso se le iban sumando más cosas. Y luego, tuve un tiempo así como de ateo, pero antes de eso yo le comento, en el colegio, todos mis amigos vieron mi cambio. Así como cuando yo entré, me hice evangélico, ¿no? Muchos vieron mi cambio, pero ahora que tienes, ya no eres igual, etcétera, ¿no? Igual yo jugaba mi pelota, etcétera, y yo evangelizaba a mi manera, y muy bien, siempre con los actos, con la forma de ser. Esa era para mí mi mejor presentación. Yo decía, con los actos de muchos voy a convencer. Él es así, etcétera, ¿no? Entonces, yo recuerdo que tengo una amiga que es actualmente, que yo como quien dice, es un fruto por parte de yo ser evangélico, que ella se volvió evangélica hasta ahora. Wow. De ahí tuve un compañero que fue evangélico a los 16 años, ¿ah? Estoy hablando 16, 17, que fue evangélico y como que se había descarriado. Y yo lo hice volver a la iglesia. Y por la música, por las predicas, etcétera, ¿no? Y creo que él sí estaba en una iglesia todavía mucho más fanática, porque la gente entraba con velo, las mujeres prácticamente así todas forradas. Creo que se llamaba Luz del Mundo, porque la iglesia de donde yo vengo es una iglesia nazareno, de corte metodista. Pero esa de Luz del Mundo, eso ya está catalogado como una secta. Sí, correcto. Y eso estaba atrás de la casa, y en la misma cuadra habían como 4 o 5 más iglesias evangélicas. Wow. Sí, y bueno, creo que yo, donde yo estuve, creo que era la tenía más cordura, o era menos extremista, por decirlo así, ¿no? Y yo lo hice volver a ser hermano, y justamente da la coincidencia que paralelamente yo también comienzo a tener mi crisis de fe, porque yo estaba comenzando a postular a la universidad, a una ingeniería, y no ingresé a la segunda, y me salí de la iglesia, y tuve mi tiempo de 4, 5, 6 meses de ateo. Wow, pero ¿Por tan qué? radical. Sí, pero igual con el mío, sentía el miedo consciente de irme al infierno, ¿no? Porque eso es lo que más temía, ¿no? Y yo me salí, y todos mis amigos que decían, oye, tu amigo que has traído a la iglesia, etcétera. Yo recuerdo que mi mamá, ¿no? ¿Qué pasó? Y los hermanos comenzaban a decirme, vuelve a tu primer amor, etcétera, ¿no? Etcétera, y tantas cosas que me decían. Y yo recuerdo que en ese tiempo, pues, me pasó algo que fue que casi me electrocutó, y eso fue una señal para mí. Entonces dije, no, tengo que volver a los caminos del Señor otra vez. Retomé, pero antes de eso quería siempre acotar ahí. Se me ha dado cuenta, ¿no? Que desde el punto de vista ateo, siempre el ateo, antes de ser cristiano, es algo que Dios no le cumplió, por eso es que se vuelven ateos, ¿no? Y en lo particular eso yo lo viví. Entonces, como un capricho, si Dios no me cumplió el capricho que yo quise, bueno, me vuelvo ateo, Dios no existe, ¿no? Pero esa fue mi primera crisis de fe a los 16, 17 años. Regresé a la iglesia de otra vez con más fuerza, pero ya emocionalmente como que ya no tenía tanto ese fervor, ese fuego, ¿no?
Igual continuaba con la música, siempre estaba ocupado con el tema de las cosas de Dios. Estuve en una cédula, le llaman en la iglesia, ¿no? Sí. Cuando se apertura una nueva misión, más, no en cualquier lugar, ¿no? Y estuve en una cédula, a veces iba yo a cantar y a predicar con un hermano, siempre todos los domingos, a pesar de ir a la universidad de lunes a viernes. Sábado yo trabajaba y los domingos de corrido, a veces con toda la flojera del mundo, yo decía, no, pero lo estoy haciendo para el Señor, yo me iba a evangelizar. Entonces, luego... ¿Cómo te encuentras, por ejemplo, con, porque pues eres un muchacho joven, obviamente manejas redes sociales, sí, ¿cómo das con la cuenta, por ejemplo, de Santiago siendo aún Santiago evangélico, ¿no? Porque pues sí, sí, yo no lo conocía porque, por supuesto, yo nunca entro a canales evangélicos. O sea, yo sí. lo conocí cuando él cuenta su conversión, ¿no? Pero obviamente tú siendo evangélico, lo seguías a él siendo evangélico. Sí, yo cuando le digo, en la vida evangélica uno siempre tiene bastantes crisis de fe y siempre a veces vuelve. Mi segunda crisis de fe fue porque yo ya estaba en la universidad y comencé a conocer gente de mi edad de otras religiones. Y yo decía, ¿y ahora cómo defiendo mi fe? Aquí se acabó la emocionalidad de que Cristo es Cristo, porque todos hablaban de Cristo también. Aquí ya venía la doctrina. Claro. Claro. Entonces, de manera superficial, todo bonito, Cristo, él también habla de Cristo, un testigo de Jehová habla de Cristo, un mormón de Cristo, etcétera. Todos te vienen a Cristo. Pero ahí ya lo que hay detrás de Cristo es doctrina. Entonces, ahí sí todo el mundo está separado. Y la segunda crisis de fe que tengo fue que me ayudó, pues, Santiago con la apologética evangélica. Y comencé a escucharlo, decían cómo responder a cuestiones ateas, a preguntas que son sin responder por parte de un cristiano en su fe, defiende tu fe. Comencé a meterme más a fondo. De ahí a representantes como William Craig, comencé a leer un libro Fe Razonable de William Craig, y con otros temas más de ciencia, y yo decía, bueno, comenzaba a ver y decía, y en mi iglesia donde estoy, todo el mundo ignora la apologética. Y de Era ahí fue simple como que, emoción. sí, de ahí otro enganche más, dije, no, tengo que ayudar a mi iglesia con la apologética cristiana, evangélica, y comenzaba a decirle muchas cosas a mis amigos, ¿no? Y ahí fue donde comencé a empaparme la doctrina. ¿Qué es lo que está creyendo mi iglesia? ¿Qué es lo que cree mi iglesia? ¿Qué es lo que cree el pastor? Y entonces yo comenzaba a leer más versículos, comenzaba a empaparme más de la Biblia, y etcétera, etcétera, etcétera. Y ya yo comenzaba a veces a tener ciertas contiendas con los hermanos en cuanto a doctrina. Entonces ahí uno ya chocaba, pues, porque el hermano, voy a decirte un versículo y dice, ajá, pero acá también la Biblia dice esto. Entonces ya no te cuadraba cualquier cosa cuando emocionalmente tú te inicias en una iglesia evangélica. Tú dices prácticamente sí a todo, porque supuestamente si te dicen algo de la Biblia es porque está bien. Pero cuando uno ya se mete a la doctrina y comienza a aprender cosas, ya uno dice, lo que me estás diciendo ten cuidado, la Biblia no dice eso. Y él también te dice lo mismo. Y igual, a pesar de eso, yo todavía continuaba en la iglesia. Y ahí fue donde yo conocí a Santiago, ¿no? Comencé a escuchar sus videos como 1 año y medio, 2 años. Yo que lo Wow, escuchaba, y, bastante. sí, sí, y aparte a otros hermanos. Transcurre el tiempo, viene mi tercera crisis de fe, en cuestión de la doctrina. Comencé a conocer más amigos de otras religiones, dentro de otras denominaciones cristianas, y eso ya comenzó a afectarme, comenzó a chocarme. Decía, pero ¿qué está pasando acá? Decía yo. Entonces ya la etapa emocional como que comenzó a bajar, y la etapa intelectual comenzaba a hacerme boom, boom, boom. Entonces comenzaba a resonarme cosas que ya no me cuadraban. Emocionalmente ya no me era tan atractivo. Yo decía, a ver, ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que tengo que creer? Y transcurre el tiempo, pues siempre me doy con una noticia. eh, Paralelamente, ojo, yo comento esto, no del todo siempre me gustó Santiago Alarcón,
porque esto va a causar un poco de risa, porque a veces yo lo veía a él también como un legalista. ¿Por qué? Porque yo comencé a escuchar paralelamente, que también me ayudó mucho en la fe, cuando yo también quería a veces renunciar por la apologética, porque decía, no, ya todo el mundo se le hace a verlo todo, etcétera, ¿no? Paralelamente comencé. A ver, creo que perdimos por momentos a nuestro querido hermano. Está súper interesante, queridos hermanos, este testimonio. Así que por favor, quiero que escriban en los comentarios. Dios te bendiga, Junior. Gracias por tu testimonio. Dios te bendiga, Junior. Gracias por tu testimonio. Vamos a ver por acá. Creo que Junior, tienes la cámara apagada todavía. ¿Me escuchas? Sí, Ok, hermano, ya, acá ya estoy, lo tenemos de perdón. vuelta. Ya. Tranquilo. Sí me logran escuchar, ¿no? Sí, sí, perfecto. Ya, sí, y bueno, ya me había olvidado dónde me había quedado. Este, Donde dices que pues no te gustaba del todo Santiago y que había otra sí, persona sí, que también sí. te estaba... Paralelamente yo comienzo a escuchar al pastor Dante Gebel, que todo el mundo lo escucha. Y Claro. tiene buena cantidad de gente que lo escucha, ¿no? Y obviamente siempre yo recordaba que los legalistas que decían, no, pero este es un motivador, se aprovecha del diezmo y etcétera. Pero yo lo escuché desde el inicio, todas sus prédicas, y me encantaron, me engancharon tanto que cuando a veces yo escuchaba a Santiago y decía, no, pero no me voy a fumar una hora de prédica de Dante Gebel. O sea, no del todo siempre me agradó, ¿eh? Ojo. Y hubo una parte detonante que, o sea, cuando él hace su anuncio de católico, ¿no? Yo decía, porque yo lo escuchaba a los Pero dos. él dice que ya eso era un secreto a voces, o sea, porque ya lo venía como asomando Sí, durante mucho tiempo. algo que siempre me causó incertidumbre es que él nunca mostró su iglesia, al menos cuando yo comenzaba ya en los últimos tiempos a escucharlo. Siempre estaba así nada más en redes y decía, siempre, obviamente, en algo teníamos en común, que estábamos en contra de los ultrapentecostales, ¿no? Por calificarlos así, ¿no? De los Sí. arrabasada y esos que se revuelcan y etcétera, ¿no? Entonces, o de los que se aprovechaban del diezmo, del dinero de la gente, etcétera. Yo también estaba de acuerdo, porque en mi iglesia, al menos, yo nunca he pagado diezmo, ¿no? Jamás. Yo siempre pura ofrenda, entonces, hay un buen punto para que no digan, no, que Claro. tal vez te trataron mal en la iglesia, por eso te fuiste. No, no, jamás, todo lo contrario. Y entonces, paralelamente, pues no, yo escuchaba a Dante Hebel y también a Santiago Lorcón, o sea, eran mis referentes como unos mentores espirituales. Y cuando yo escucho que él dice, me hago católico, lo escuché desde un inicio de todo y no lo creí, hermano. Y lo que me venía a la mente, yo decía, seguro él lo está haciendo para, para ganar más católicos, porque ¿cuál es el principal mercado de un evangélico para Claro, evangelizar? El católico. claro. Porque la mayoría son católicos en un barrio que no conocen su fe, etc. Entonces, decía, no, tal vez lo hace, en mi consciente decía, tal vez lo hace como un troyano, ¿no? Como la armadura de Troya, algo así, como el juguete de Troya, Sí. no sé, infiltrarse y de ahí convertir a todo el mundo evangélico. Bueno, Entonces, comenzaba yo a... ya ha ocurrido ya con Sí, famosos y yo gente decía, evangélico. sí, y yo decía, de repente lo está haciendo así, ¿no? Y cuando yo comienzo a ver su primer video, segundo video, ya emocionalmente le generó un rechazo. No dije, no, 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 ya se perdió, que al hermano no sé qué le pasó, etcétera. Ojalá que más adelante se arrepienta de la decisión que ha tomado, ¿no? Porque ya comenzaba a subir Y le videos, ¿no? comentabas alguna vez en sus videos? Le comenté, pero, o sea, no con palabras feas. Yo recuerdo haberle comentado, porque yo, en el testimonio que él dio, yo recuerdo esto, ¿no? Que dice que muchos de los hermanos evangélicos se le fueron encima y decían, Sí, yo no quiero ser, yo la yo no entrevisté. quiero ser uno de ellos, decía yo. Entonces comencé a decirle, hermano, ojalá piénsalo bien lo que estás haciendo, recapacita más adelante, ¿no? Creo que de repente por ahí está, voy a tratar de buscarlo, pero mi primera reacción que hice fue me quité la suscripción de su canal, dejé de seguirlo en Instagram y bueno, en esas dos redes nada más creo que lo seguía y me quité la suscripción de YouTube, ¿no? Y nada más me quedé con Dante Hebel, ¿no?
Y estoy hablando del año ya 2020, 2021. Pero sus argumentos no te parecieron para No, nada. O sea, no lo quise escuchar, hermano. ok, No lo quise ok, escuchar. ok. Entonces, a eso por eso yo entiendo a muchos católicos, perdón, a muchos evangélicos, ellos se predisponen, porque yo lo hice Claro, también. Me predispuse, claro. no, como la experiencia que le conté con la hermana, ¿no? Que era catequista y católica, se predispone uno, o sea, ni siquiera da la oportunidad de escuchar. Entonces, emocionalmente tú estás así como ardido, como que el diablo se te pone encima y tú quieres refutarlo. Sí, Prácticamente uno se ve así los católicos. Entonces, no te Satanás, idólatra, etcétera, de recontrapecador. Entonces, ¿qué iba a venir uno idólatra así a pedirme a mí que yo me arrepienta? No, sal de acá. claro. Entonces, esa es la parte emocional que siempre cubre y la parte racional, como que la oculta y emocionalmente tú generas rechazo para todo. Digan lo que te digan. Y eso me pasó a mí. Y entonces, dejé de escuchar al hermano, me quedé con Dante Hebel nada más. Y de ahí viene ya mi última crisis de fe, que es este tema de doctrina, porque un año anterior, del 2021, fallece la pastora y nos quedamos sin pastor en la iglesia. Wow. Y eso generó pues una crisis para todos los hermanos, porque y ahora quién nos pastorea, quién nos dice doctrina, quién nos da la palabra, etcétera, ¿no? Y obviamente había un reemplazo, pero uno siempre, yo recuerdo que los hermanos decían, ¿y cómo será el pastor que va a venir? De repente es más extremista o más liberal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente yo, mis amigos que nos habíamos quedado como 4 o 5, desde la secundaria hasta la actualidad, que todavía siguen siendo evangélicos algunos de mis amigos, nos quedamos de corrido, a pesar de todas las cosas que habían pasado en la iglesia, éramos los fieles. Y yo recuerdo esta frase, ¿no? Que siempre la mostraba en un testimonio anterior, que el hermano nos decía a nosotros, no es cantidad, es calidad. Entonces aquí los que estamos somos como los remanentes, los últimos que se quedan hasta aquí a pesar de todo, ¿no? Y eso Hay como que te católicos motiva. así también, por Sí. cierto. Y eso como que te motiva a seguir, ¿no? Entonces, no, vamos a darle con todo, etcétera. Ya cuando la pastora no está, llega un pastor nuevo, comienza a dar sus prédicas. No me satisfacía para nada las prédicas que comenzaba a dar. Entonces me convertí en un juez de cada prédica que salía por cualquier persona que salía adelante al estrado, ¿no? Entonces yo miraba y decía, bueno, por acá en la parte de la doctrina sí está de acuerdo conmigo, entonces ya me volví un juez con la doctrina que yo ya sabía, que estaba bien. Cualquiera que yo miraba adelante decía, no pasa nada con lo que está diciendo este. Y ahí fue mi crisis bien fuerte, porque da la coincidencia también que yo conozco un amigo que en ese momento era también evangélico, pero yo no sabía que él era, bueno, que ahora ya sé que es presbiteriano, ¿no? Calvinista. Sí. Pero en ese momento me dice, vamos a una iglesia por acá, etcétera. Un día vamos con mis amigos evangélicos que también son ahora, pero en ese tiempo cuando yo era evangélico también fuimos, y llegó un pastor, así con como un pastor, como un sacerdote más o menos, tenía aquí, no Sí, sé cómo se llama el eso. alzacuello. De hecho, Sí, sí, sí. mucha gente no sabe que eso, el clergyman, eso es de origen protestante, no Ah, católico, solo que los católicos luego lo adoptaron para que tengan también ahí un conocimiento, porque alguien una vez me escribió para hacer sí, el paréntesis. Mira estos pastores que se están disfrazando de sacerdotes, y yo le ujú, dije, no, hay que investigar bien porque pues el alzacuello es de origen protestante, pero ya. pues lo usan más que todo iglesias un poco más históricas, pues no Sí, las las modernas históricas. ni nada de eso. Claro, claro. Y yo cuando lo veo, yo digo, bueno, ¿qué es un sacerdote el que está que se me acerca? Comienzo a escucharlo y comenzaba a hacerme preguntas del Espíritu Santo. Varias preguntas del Espíritu Santo. ¿Tú qué opinas de esto del Espíritu Santo? A mí y a mis primos. Y quería escuchar nuestras diferentes respuestas de cada uno. Y hasta donde yo suponía y presentía,
es que él nos veía así como, porque nos preguntó, ¿y de qué iglesia vienen ustedes? De Iglesia Nazareno, ¿no? Entonces a nosotros, ellos tenían la previa concepción de que nosotros éramos así como pentecostales, que andaban así remolcándose en el piso, ¿no? Y para añadir nada más, ¿no? De manera rápida y general, en mi iglesia sí habían liberaciones, yo nunca vi una, siempre quise ver, pero nunca tuve la oportunidad, pero sí hubo 2 o 3 veces que hubo liberación en los 13 años que estuve en la iglesia evangélica, pero yo nunca estuve. Sí, siempre había liberación en ese momento, pero nunca había la gente así hablar en lenguas, etcétera. No me pasó, así que no puedo comentar de eso. Pero bueno, cuando ya estuve hablando con el pastor que era de una iglesia presbiteriana, comenzó a hablarme el tema de la gracia irresistible, de la predestinación. Y yo comenzaba a hacerme esas preguntas, decía, qué raro, ¿qué son estos términos? Esto a mí nunca me habían enseñado. En la iglesia donde yo venía sí decían, ¿no? Que nosotros sí podíamos perder la salvación. Por eso el logo de la iglesia Nazareno se llama Llamados a Santidad. Entonces, siempre nosotros, el tema de los pecados, lo veíamos muy mal, ¿no? Nunca había que pecar, y si es que pecabas había que pedir perdón, y siempre buscar la santidad sí o sí. ¿No? Y siempre sacaban del versículo, no sé santos porque Dios es santo. Y cuando yo comienzo a escuchar este tema de la doctrina de la predestinación, a mí no me cuadraba, porque él decía que ya había gente predestinada que se iba a ir al cielo sí o sí, pase lo que pase. Entonces, a mí eso sí me chocó intelectualmente y lo rechacé igual. Una o dos, 3 sesiones como máximo nada más que tuve, y yo recuerdo que el pastor tenía un libro así de Calvino, gigante de Calvino, y comenzaba a leerlo. Y jamás en la iglesia donde yo estaba me hicieron leer ese libro, ¿no? Igual nunca le di la oportunidad de profundizar teológicamente porque Menos mal. con lo superficial que me comentaron, le generé un rechazo y dije, no, bueno, muchas gracias, me fui de manera respetuosa y seguí mi iglesia. Pero en esa crisis me convertí en un saltamonte de iglesia, porque estaba... Suele pasar también Sí, en comenzaba a ir los de iglesia en evangélicos. iglesia y yo decía, ¿dónde está el pastor que al menos piense como yo? Y ese es un gran problema. Entonces, yo siempre comencé a Porque escuchar todos pastores. piensan diferente. Sí, y uno se vuelve un juez porque como que ya tú te crees el que sabe bastante de la Biblia y etcétera. Tú dices, no, ¿qué me van a ir a enseñar el de acá? No, ¿qué me van a ir a enseñar el de acá? Y siempre habían pastores que escuchaban sus prédicas y todo lo que decía y yo pensaba y teníamos prácticamente muchas similitudes, bacán, decía yo, me gusta esta iglesia. Y cuando había cosas de que no me gusta, no, ya no me gusta, entonces me retiro de esta iglesia. Y así estuve de saltamonte por 4 o 5 iglesias. Pero eso me pasó ya en el último año. El último año que fui evangélico. De ahí, por motivos de trabajo, yo ya me había titulado de mi carrera, ¿no? No conseguía trabajo donde yo estaba, me salió un trabajo más al centro de mi país, La Libertad, Trujillo. Por acá conseguí trabajo donde ya tengo prácticamente 2 años. Yo llego acá y obviamente todavía sigue escuchando Dante Hebel, pero no iba a ninguna iglesia. No iba a ninguna iglesia y igual yo quería sentirme en comunidad, ¿no? Claro. Y la primera iglesia que llegué aquí fue la Alianza Misionera. Y yo igual les pregunté al pastor, ¿no? Que sigue ahora actualmente, pero que reemplazó a la pastora. Yo le digo, pastor, ¿sabes si acá en la zona de Chao, La Libertad, Trujillo, hay alguna iglesia nazareno? No me gustaría saber al menos para ir ahí. Y me dijo, déjame averiguar. Al final sí hubo una iglesia chiquitita, que me enteré más adelante, luego de 2 o 3 meses que yo comenzaba a ir a la iglesia de la Alianza Misionera, donde tampoco me agradaba sus prédicas, no me gustaba para nada. Y algo que en lo personal, y yo siento que muchos se pueden coincidir, es que uno también, aparte de la doctrina, en la parte teológica,
cuando uno no se satisface de ese lado, también busca el tema de la música. La música protestante atrapa demasiado a una persona. Claro, es que esa es prácticamente su liturgia. Como no tienen liturgia, la Sí, música lo es todo. exacto, exacto. Entonces, yo buscaba lugares donde sí o sí canten bien, el ministerio de alabanza esté súper ordenado. Al menos yo decía, al menos como yo estaba en mi iglesia, y yo obviamente en la iglesia donde estaba, habían cosas que le digo, me generaba frustración porque, por ejemplo, yo en la música tenía muchas cosas para dar. Yo le decía, pastor, quiero hacer esto para la iglesia, para los jóvenes, etcétera. Y como hay una junta, siempre hay como poderes independientes, algo así en la iglesia evangélica, la junta y el pastor. Entonces la junta es como 4 o 5 personas que representan, ¿no? A uno que siempre suma, no recuerdo, el diácono debe ser, que suma las ofrendas, todo lo que ha llegado, y otros que están en servicios a cargo. Y siempre habían hermanos como que un poquito más extremistas, ¿no? Decían, no, ten cuidado con este tipo de música que es satánico. Y el pastor, sabiendo que también no opinaba igual, decía, hay que tenerle respeto por mientras podemos avanzar con esto. Y yo como joven me sentía frustrado porque decía, pero pastor, usted sabe, yo nunca invitaría, les digo acá, a uno de mis amigos de la universidad, porque mis amigos de la universidad eran súper inteligentes. Yo no le invitaría acá porque va a salir corriendo, le digo, con todo lo que va a escuchar acá. O sea, nunca, o bueno, no le va a gustar la música, no le va a gustar el ambiente, ni la teología. Y aparte, también no hay gente preparada aquí teológicamente. Y yo sé que si los invito, nunca van a quedarse, le digo. Y él sí se da cuenta, al menos eso lo reconocía, sí, me dice Junior, tiene razón, etcétera. Y yo me sentía frustrado porque a veces yo quería hacer muchas cosas como joven para predicar y ganar más almas, porque uno siente ese fervor, ¿no? Y comunicar lo que tú Claro. sientes, quieres también pasarlo a las demás personas y que también se unan a la iglesia, ¿no? Y obviamente en mi adolescencia y mi juventud yo quería que todo el mundo llegue a mi iglesia, porque sentía que mi iglesia era el lugar donde estaba Cristo y tenía la mejor doctrina del mundo, y etcétera, ¿no? Pero bueno, retomando el tema, el punto donde estaba, ya en los últimos años, ya cuando estaba aquí en Chao, ¿no? Cuando migré a la otra parte a trabajar, me quité de la iglesia de la Alianza Misionera, no me agradó, estuve también con un amigo ahí, me quité porque la música no me gustaba, según tengo entendido, ¿no? Que hay algo que siempre a muchos evangélicos también no le agradan, es que prácticamente tú ante el pastor tienes que ser aparentemente santo para que tú puedas tocar una alabanza adelante. Y nosotros, yo le comentaba siendo evangélico, ¿no? Él decía, pero ¿y cómo sabes que peca en privado? En privado puede tener muchos pecados y puede fingir y salir adelante y aparentar que es supuestamente santo, ¿no? Entonces, hay muchos hermanos se dan cuenta de eso, pero el pastor, como tenía la voz y la autoridad, él designaba quién podía cantar y quién no. Entonces, a mí esas cosas no me agradaban como evangélico. Bueno, de ahí me enteré 2, 3 meses adelante que había una iglesia nazareno chiquitita donde yo estaba, que era de la misma denominación. Conocí al pastor, asistí como 2, 3 meses. La doctrina no me agradaba. Comenzó una crisis de fe terrible, sumado a otras cosas de la vida que yo pasaba. Me sentía muy frustrado, hermano. Dante Gebel ya comenzó, también no comenzó a agradarme. Y yo decía, bueno, que tengo que congregarme, no, ateo no podía volverme, ya estaba prácticamente como un agnóstico, creía en Dios a mi manera, y eso es lo que pasa. Claro. Comencé a creer a Dios a mi manera, dice, bueno, ya con lo que sé, obviamente abrazo los valores cristianos y para mí es suficiente nada más, pero congregarme, no sé a dónde congregarme. Eh, en mis posibilidades estaba cualquier iglesia evangélica menos el católico. Obvio. Jamás. ¿Quién me iba a ser católico? Ni siquiera la opción estaba por acá. Católico, ni siquiera como opción, ¿eh? Ojo. Ni como opción, ni siquiera la última opción, ni como opción, o sea, descartado. Satánicos los católicos. Entonces, era como ir a una iglesia satánica. Y obviamente, yo comento esto porque es muy importante siempre recalcar. En la iglesia donde yo estuve, la pastora, que fue un amor de persona, una excelente persona, yo muy entregada, de verdad,
yo hasta ahora admiro, porque siempre en las iglesias evangélicas hay gente que uno la ve y se sabe y se siente, ¿no? Y uno conoce su vida, que son gente prácticamente como que caminar en santidad. Se están entregados demasiado a Dios con el poco conocimiento que tienen. Sí. Y ya para esa parte final, yo, ¿qué le digo? Ya comienzo a tener una crisis de fe, porque ya no sabía a qué iglesia recurrir. Yo decía, ¿a dónde voy? Y comencé a creer a Dios a mi manera. Y en uno de esos momentos, yo dije, a ver, voy a darle la oportunidad de escuchar, ¿no?, a Santiago Alarcón, a ver, ¿por qué lo hizo? Y ahí yo comencé a escuchar, pasando ya un año y medio. Yo dije, no, a ver, si tal vez hice mal, a ver si lo escucho nada más, quiero saber por qué se hizo católico, ¿no? Y si está mal, obviamente no, católico no me voy a hacer. Y comencé a escucharlo. Créame que emocionalmente me generaba rechazo todo me generaba rechazo, pero el rechazo que también sentía de tanta división en el protestantismo, de tanta interpretación que había, donde yo recuerdo una vez que yo dejé en jaque mate ni con eso no me quiero jactar, pero yo recuerdo que estaba así con jóvenes así, y yo recuerdo, porque ya estaba con mi crisis de fe, pero no tan alta, no tan explosiva, y yo recuerdo decirles, yo le digo, hermano, le digo, aquí prácticamente el evangelio se parece como un mercado donde te venden tomates y ahí siempre peleándose gente diciéndote, no, yo te vendo el mejor tomate, mi tomate es el único, no, mi tomate es el único, no, tu tomate es el podrido y etcétera, ¿no? Obviamente haciendo una analogía a la doctrina, ¿no? Entonces yo le digo, todo el mundo aquí se parece como un mercado, así como que yo tengo la verdad, no, yo tengo la verdad, no, tú eres un hereje, yo tengo la verdad. Entonces ahí ya la parte emocional de evangélica, seguir a Cristo, se me acabó. El 1% que me quedaba se quedó en cero. Y aquí ya todo comenzó a decir, no, ¿qué está pasando? La crisis de fe que tuve en ese momento fue una de las peores, porque no sabía dónde congregarme. Y eso es algo que yo, de verdad, me costó y me dolió muchísimo, porque decía, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Me sentía perdido. Y yo recuerdo que en el camino, mientras comenzaba a escuchar a Santiago Alarcón, comencé a recordar de niñito cuando yo iba a la iglesia católica. 6 años, 7 años, yo miraba que todo el mundo así rezaba, yo también, obviamente, el niño, cuando es niño, imita, ¿no? Claro. Y también comenzaba a hacerlo. Y yo decía, bueno, ¿qué onda a ver con el catolicismo? Vamos a escucharlo. Y a pesar de las cosas que decía Santiago Alarcón, igual yo le generaba rechazo. Y de ahí más adelante que comenzaba a escuchar sobre los padres de la iglesia, y decía, ¿qué son los padres de la iglesia? Comenzaba a hablar de la Eucaristía. Obviamente, yo había recibido la Eucaristía cuando hice mi primera comunión, pero de ahí nunca más. Comenzaba a hacer cosas súper católicas que yo comenzaba a escucharlas y racionalmente, con todo el miedo posible, yo decía, a ver, vamos a desbaratar esto y vamos a juntar las piezas si es que de verdad encajan bien, ¿no? De manera racional. Y comencé a escucharlo todos los días. Y, por ejemplo, lo primero que me cuadró, que habló, fue de los padres de la iglesia, ¿no? Entonces, dice, a ver, ¿quiénes son los padres de la iglesia? Obviamente, tienen que ser ahí los que son la siguiente generación de los apóstoles, prácticamente, que están ahí cerca. Entonces yo decía, a ver, voy a ponerme a investigar de esto. Cuando yo veo, ¿no? Me acuerdo la epístola de Policarpo Santiago San Ignacio de Antioquía a los esmirnenses, y comienzo a ver la palabra Eucaristía, pucha, algo así no me cuadra, decía, ¿qué es esta palabra Eucaristía acá? Desde ese tiempo. Sí, desde ese tiempo, y yo veo el año ahí, comienzo a ver la copa, porque los términos de la copa están ahí, todo el martirio, ¿no? Cuando habla con el emperador y toda esa parte de entregarse a Cristo, el emperador comienza, yo recuerdo, a tratar de incentivarle el miedo y de que de una u otra manera reniegue su fe, y Santiago de Antioquía nunca lo hace, dice,
yo prefiero la muerte. Entonces, cuando yo comienzo a leer, wow, todo este personaje, todo lo que es, ¿no? Y es viendo ser discípulo directo de Juan, y comienza a hablar de la Eucaristía y hermanos, tengan cuidado, no recuerdo estos nombres, que hay algunos que niegan que es el cuerpo de Cristo, los docetas, algo así creo que son, no recuerdo muy bien. Entonces tengan cuidado con estos tipos de herejes, etcétera. Y decía, oye, ese soy yo el que está negando el cuerpo de Cristo. Dios santo. ¿Qué estoy haciendo, no? Y de ahí dije, bueno, esto me enganchó para seguir investigando del catolicismo. Y desde ahí fue mi punto inicial. Comencé a escuchar la Eucaristía, el proceso, la liturgia, la iglesia, y etcétera. Obviamente no fue fácil, no me lo comí Claro. así con ojos cerrados y sin saborear. Cada cosa del catolicismo comencé a saborearlo, a dudarlo, a preguntar. Comencé a buscar amigos, al menos por redes sociales católicos, y eso me costó mucho, porque es feo también estar con toda la duda y no saber quién te puede satisfacer esas preguntas. En ese transcurso de ese tiempo, me di cuenta que aquí había una parroquia, y obviamente usted sabe que no todo evangélico cuando ve estatuas y eso dicen, ah, no, Satanás está ahí, jamás entró ahí. Entonces tú ves nada más, dices, no, qué bonita la arquitectura de la iglesia, todo bacán, pero de entrar, no, jamás. Y dices que entro será por compromiso de alguien, por algún amigo que es católico, etcétera, pero de ahí me voy. Cuando ya le está dando la oportunidad al catolicismo, voy a la iglesia y me sentí como un sapo, ¿qué le digo? Con puro otro tipo de animal, ¿no? La frase que es un sapo de otro pozo. Yo decía, ¿qué hago aquí? Pero no siento esa parte comunitaria de las iglesias evangélicas, ¿no? Porque cuando en una iglesia evangélica venga un desconocido, hermanito, ¿qué está? ¿Cómo está? Sí, todo el mundo se le acerca, ¿no? Venga para acá, entonces uno se siente así, ya te llevan de la mano y comienzan a darte eso, ¿no? En la iglesia católica no pasa eso. Sí. Entonces yo llego, veo que todo el mundo ya se estaba yendo, yo decía, el único que puede aquí brindarme solución o respuestas es el cura. Sacerdote, cura. Y yo vi al cura así, con todo el recelo del mundo, que lo miraba y decía, ¿qué me irá a decir este tipo, de verdad? Y de verdad, cuando yo voy y lo busco, le digo, padre, ¿puedo conversar con usted? Le digo, me quedo mirando, porque obviamente era un desconocido para él. Le digo, quiero conversar con usted, no sé si se podrá dar, le digo, la situación. Me dice, sí, espérame, en este lugar acá. Y de ahí yo comienzo a hablarle, ¿no? Le comento, padre, le digo, mire, creo que la Iglesia Católica es la verdad, creo, le digo, aún tengo muchas dudas. Soy un ex protestante, he hecho mi primera comunión, estoy bautizado, la confirmación no la tengo. Igual, yo recuerdo, ¿no? Porque eso se me había olvidado, comulgué. Dije, bueno, para iniciar en el catolicismo voy a comulgar, ¿no? Me dice, pero acabas de comulgar sin confesarte. Ah, le digo, padre, perdón, le digo, no sabía, no tenía idea, le digo. Bueno, ya, Dios juzga con el conocimiento que tienes. Si es que no lo sabías, obviamente no es pecado, me dice. Vente todos los domingos, tal vez para ayudarte con... ¿Ya tienes la primera confirmación? No, padre, le digo, ya. Entonces vas a empezar con la primera confirmación, ¿no? Igual, usted sabe que, hermano, en la Iglesia Católica jamás los hermanos se te van a acercar, ni hasta ahora, ojo, ni hasta ahora. Bueno, hay comunidades que sí, ¿no? Sí. Que capaz parroquias más pequeñas, pero sí, ya pero bueno, más grandes, al menos sí tengo no una comunicación de todos los días, pero con el padre a veces él ya me conoce. En broma me dice, otra vez tú acá, cuando a veces me voy a confesar, ¿no? Pero me dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me dice, etcétera, ¿no? Pero es la única persona, al menos, más allegada que tengo en la parroquia. Wow. Y de ahí que conocí a una amiga, pero así no, de manera muy superficial, ¿no? Y aparte por lo que yo tengo 2 trabajos y aparte un tercero por ahí, un recurso extra, entonces me la paso ocupado siempre, ¿no? Y los domingos obviamente siempre voy. Y de ahí, la última parte más difícil de aceptar el catolicismo, en que todo el mundo coincide, ¿no? ¿Qué tal coincidencia? Es la María, ¿no? María
es lo último que todo católico quisiera aceptar, ¿no? Qué raro, ¿no? ¿Por qué será? Yo recuerdo esto, ¿no? Yo le comento, cuando yo ya estaba asimilando y digiriendo varias cosas del catolicismo, yo recuerdo haber hecho una oración, no estaba en el trabajo y escuchando una transmisión en vivo de Santiago. Para ese entonces yo ya obviamente le volví a la oportunidad, volví a suscribirme, lo volví a seguir en Instagram. Igual yo comenzaba a ver testimonios también y decía, oh, le está pasando lo mismo que me está pasando a mí. Y yo recuerdo hacer una oración de este hermano, ¿no? O sea, porque obviamente en parte del evangelicalismo te enseñan a ser muy celoso. O sea, Dios es espíritu y verdad. No necesitas una imagen, todo, etcétera, ¿no? Ni María, nada. 100% todo Cristo. Y obviamente uno como católico dice amén a eso, pues, ¿no? Entonces, yo recuerdo haber hecho esta oración y yo le digo, Señor, tú sabes que de verdad quiero saber la verdad y necesito una iglesia donde congregarme, ¿no? Y voy a hacer la siguiente oración, voy a hacer un Padre Nuestro y una Ave María. Y con todo el temor del mundo, hermano, lo hice como si estuviera invocando al diablo. Yo recuerdo de que antes de hacer la oración, yo le digo, Señor, perdóname, yo sé que tú eres un Dios celoso y de verdad, si me equivoco, tú lo sabes que lo estoy haciendo de manera inocente, pero yo quiero saber la verdad. Y si de verdad tú eres, la verdad estás aquí, si en la verdad, si con la oración que voy a hacer y la verdad está en la Iglesia Católica que tú has dejado y hago la siguiente oración, y si lo estoy haciendo mal y de manera inconsciente, perdóname, pero lo voy a hacer. ¿No? Y obviamente hice mi oración de Usted Salve María, y entonces comencé, ¿no? Con todo el miedo, hermano, con todo el miedo, como si Claro, fuera, pues, normal. claro, claro, me sentía con todo el miedo, con todo el miedo, perdón, como si estuviera invocando a Satanás. Entonces, lo hice, de ahí comencé a empaparme. Obviamente las redes sociales me ayudaron mucho en el tema del catolicismo, ¿no? Y de ahí, escuchando un montón de testimonios, fui mejorando mi fe mi fe en la Iglesia Católica. Entonces, y prácticamente me di cuenta de que todo era puro sentido común y pura lógica, y toda la parte de la Iglesia Católica. Entonces, obviamente yo decía, bueno, si yo dudo, yo sé que la Iglesia me va a dar respuestas, y comenzaba a Claro. ver encíclicas, hermanos que a veces decían, la Iglesia dice esto con respecto a esto, y me sentía más tranquilo. Entonces, yo me daba cuenta, ¿no? Que la iglesia, a diferencia de todas las denominaciones, la iglesia tiene documentos. Claro. Los documentos, que así cualquier sacerdote diga disparate lo que quiera, los documentos son los que están por encima del sacerdote. Así es, que es el Entonces, magisterio. claro. Entonces, yo comenzaba a decirme, ¿no? Pero, obviamente, a ver, los padres apostólicos, obviamente que son católicos, a ver, comenzaba a ver en la Biblia, ¿no? Cuando uno lee Hechos, comienza a ver presbíteros, diáconos, ¿no? Obispos. ¿Qué iglesia evangélica tiene eso? Solamente las primeras. Y esto es, comenzaba a hacer más comparaciones. En el tema de la Eucaristía que se menciona aquí, tengo entendido que nada más los luteranos, que prácticamente son como católicos, y los anglicanos, y por ahí los presbiterianos y calvinistas, algunos creo que lo hacen. Los Los luteranos se ortodoxos, confiesan. obviamente. Sí, y los ortodoxos los comencé a aprender más de ellos cuando estuve viendo los padres de la iglesia, ¿no? Porque cuando comencé a investigar sobre la escuela de Alejandría, de Antioquía, ¿no? Y de ahí las diferentes doctrinas. Entonces, comencé a investigar. Estos tipos son sucesión apostólica, hablaban de sucesión de los obispos. Comencé a leer a Policarpo, Ireneo de León, cuando habla resalta lo que es Roma, que es la iglesia más antigua. Entonces decía, a ver, todo esto es demasiado católico. Y comencé a leer y me fui convenciendo, ¿no? Con todo lo que leía. Y ya para finalizar, pues hermano, la parte que yo agradezco, gracias a Dios, ¿no? O sea, Dios sabe por qué hace las cosas. Pasando ya como, ¿qué le digo?
8 o 7 meses, porque yo recién tengo un año católico. Lo he cumplido en septiembre de este año. En septiembre, sí, septiembre de este año he cumplido ya el 22, un año de católico. Eh, el año pasado comienzo a pedirle papeles a mis papás. Le digo, papá, de casualidad no tendrás mi certificado del bautismo y primera comunión. Y yo estaba esperando su respuesta a decirme, ¿no? ¿Por qué me pregunta sobre esas cosas? Ah, ¿No? tú no habías dicho nada todavía. No, sí, o sea, es que yo cuando ya me había convencido racionalmente, intelectualmente, ¿no? Y obviamente con todas las cosas que había visto de los santos, de los padres de la iglesia, de la Eucaristía, del proceso litúrgico de la iglesia, ¿no? Todo me comenzó a encantar. Comencé a estudiar, vi videos de Mariología, ¿no? 100% cristocéntrico, o sea, le dan el honor a Cristo. Claro. ¿Cómo Cristo van a ser de alguien tan impuro? O sea, lo puro tiene que tener pureza, por sentido común y lógica. Lo puro da fruto puro. Entonces, y yo recuerdo este versículo de la Biblia donde hablaba de que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces, si Cristo y la iglesia son uno solo, entonces cuando yo niego a la iglesia o a los documentos de la iglesia católica, es subestimar como que Cristo estuviera mal. Entonces yo tengo que Claro, aceptarlo sí o sí. claro, Si son uno claro. solo, son una sola carne. Entonces cuando la iglesia habla, Cristo habla. Y punto. O sea, por sentido común es 100% bíblico. O sea, Claro. si algo dice la iglesia, es porque está hablando Cristo, que es cuerpo. Y es cabeza del cuerpo, perdón, de la iglesia. Entonces, es uno solo. Entonces, cuando yo hacía esas analogías en el protestantismo, decía, ¿cómo? Aquel de acá y me dice que es verdad, el de acá, o sea, ¿cuánto? Cristo tendría que tener 1.000.000 de cabezas, ¿cierto? Entonces, Claro. yo decía, no, tiene que haber solo una cabeza y un solo cuerpo, así de simple, y un cuerpo doctrinal. Eh, y comenzaba a deducir tantas cosas por sentido común, decía, habría que subestimar a Cristo como que para que de 1500 en adelante comience nada más su iglesia, y de 1500 para atrás, ¿qué pasó? Cristo dijo, no, los de ahí me descuidé, hijos, perdónenme, de 1500 hacia atrás, todos fueron pecadores, o ya por las leyes morales de ese tiempo todos fueron salvos, si es que lo obedecieron, ¿no? Como de los incas. Entonces, todo de 1500 hacia atrás, todo fue en vano, y de 1500 de los 500 años en adelante, a partir de 1500, Dios alumbró al mundo, ¿no? A través de Lutero, de Calvino, Anglicano, etcétera, etcétera. Y obviamente, ya yo cuando comencé a abrazar la fe católica, me pareció súper durísimo comenzar a decirle a mi papá, mamá, soy católico, porque ellos, ¿con qué cara yo iba a decirles que era católico cuando yo toda mi vida intenté convencerlos de que se hagan evangélicos y que vayan a mi iglesia? Yo decía, ¿con qué cara que les voy a decir ahora a mis amigos, al pastor? Y hay una conversación que yo recuerdo que le hice al pastor de acá de la iglesia cuando yo llegué al trabajo donde yo estaba, al nuevo trabajo, y le digo, pastor, le digo, estoy en una iglesia católica porque ahorita no tengo tiempo, y también porque los horarios de la iglesia evangélica eran, ¿qué le digo? Mucho tiempo, o sea, 4 o 5 horas los domingos, en la mañana y en la noche también, 3 horas. Y los sábados, que eran jóvenes, eran prácticamente 2 o 3 horas. Y yo estaba trabajando en ese tiempo. Y en el año pasado, pues mi único tiempo que tenía nada más eran los domingos en la mañana. Como que Dios por ahí había separado un lugarcito para mí, con el tiempo que tenía. Y de ahí comencé a ir a misa. Y yo recuerdo que el hermano me decía, Junior, ¿qué pasó? ¿Por qué no vienes a la iglesia? Hermano, le digo, estoy en una iglesia católica. Y comenzaba a hacerme signos de interrogación. ¿Qué? ¿Iglesia católica? Sí, hermano, no se preocupe, le digo, usted sabe el versículo de la Biblia que dice, ¿no? Retener lo bueno y rechazar lo malo, no se preocupe, que también aquí siempre hablan de Dios. Ah, ya, me dice, ten cuidado, yo recuerdo nada más que me dice con esa frase, ten cuidado, ¿no? Y de ahí, cuando yo comienzo a hacer publicaciones en mis redes sociales, que al inicio, que lo iba a hacer o no, pero comencé a hacerlo, comencé a publicar cosas del catolicismo, videos del catolicismo, y algunos amigos me comenzaban a enviar, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Nada, hermanito, le digo, estoy en la iglesia católica nada más. Obviamente en ese tiempo no daban mis razones y ya todo el mundo comenzó a ver cosas de católico que yo comenzaba a publicar. Y no era evangélico, ¿qué le pasó? Mis papás, mi hermano, que él vio de persona cómo yo me comportaba como evangélico, me dice, oye, ¿tú qué tienes que ahora te vas a hacer católico sabiendo todas las cosas malas que hay en la iglesia católica, el papa que habla bien del comunismo y etcétera, ¿no? Y usted sabe, ¿no? Que mucha gente dice cosas por clics cortos sacados fuera de Sí, sí, contexto, ¿no? total. Esa es la Y yo, nueva era de las redes, de que hay que saber qué es verdad y qué no. sí, sí, y yo comencé, yo dije, a ver, voy a ver un video del Papa Francisco, todo el video completo total. Y literal, pasó tal cual, muchas veces sacado de contexto todo lo que dijo. Y yo recuerdo a mi hermano haber dicho, ¿pero has visto el video completo? No, ¿dónde viste ese video? En YouTube, en Facebook. Ah, tienes que ver el contexto, le digo. Tú sabes, de verdad, ahorita que estoy en la iglesia católica, yo le comenté, la iglesia católica tiene enemigos por todo lado, fuera y dentro. Y yo comencé a darme cuenta de eso también, hermano, que la iglesia tiene un montón de enemigos. Claro, Y, claro, y desde siempre. sí, sí, sí. Y los peores enemigos están dentro de la iglesia, eso es lo peor. Y, y mi hermano fue pues el que me comenzó ¿qué le digo? A refutarme emocionalmente, decirme, no, pero que si tú siempre renegaste y decías esto de los católicos y que ahora tú me vengas a decir que eres católico, ni siquiera se te ocurre decirme que yo también me haga católico, así me miraba, ¿no? Entonces, obviamente yo lo entendía, ¿no? Porque todavía quise hacerlo Claro, evangélico y ahora decirle que también sea católico. porque O sea, tú fuiste como él también. claro, pero mi hermano, yo le invitaba a la iglesia evangélica, pero nunca le agradó. Mire, y él siendo evangélico decía, pero ¿cómo va el reggaetón cristiano? O rock cristiano, ¿no? Bueno, y obviamente él en su forma de entender la música o a Dios a su manera, ¿no? Lo que pasa es que como él escuchaba bastante reggaetón de Bad Bunny, de Anuel, etcétera, que yo hasta inconscientemente, que siempre lo escuchaba, por lo que vivíamos en la misma casa, hasta las letras las tengo acá, Claro. y entonces decía, pero el ritmo es prácticamente como si fuera mundano, me decía. Sí, le digo, pero bueno, la letra, le digo, recuerda que yo le decía, ¿no? El reggaetón es un medio y la letra es el fin, lo más importante, ¿no? Y bueno, a veces lo invitaba a la iglesia, iba o no. Mi hermano todavía está en un proceso, ¿no? Obviamente él cree en un Dios, pero siempre como que adopta muchos valores que yo comparto, ¿no? En mi familia, ¿no? Y bueno, hermano, y mi familia siempre, como que le digo, me han tenido así como en un altar, porque que es algo a veces que no me gusta, porque me siento así como que cargado, ¿no? Y bueno, todas esas cargas se las entrego a Dios, pero yo soy un pecador así como ellos, ¿no? Que siempre intentas mejorar para acercarse más a Dios, para parecerse más a Cristo, ¿no? Pero ellos siempre me han tenido en alta estima como un ejemplo. Me dice, Junior, mira, tu hermano siempre te sigue así, ten cuidado, tus primos, la familia acá, etcétera, ¿no? Y bueno, gracias a Dios estoy siempre así, trabajando en mí mismo y pidiéndole a Dios que también trabaje por mí de manera interna, externa, ¿no? Eh, pero, ¿qué le digo, hermano? De ahí ya, cuando empecé la fe católica, me enteré del rosario, eh, lo estoy haciendo gracias a Dios ahora, porque cuando me hice católico, miraba el rosario, me lo compré por emoción, me lo puse por acá, pero no lo rezaba, porque no sabía tampoco. Claro. Y a veces me daba flojera buscar videos en YouTube y veía 20, 30 minutos, tanto tiempo me voy a poner a rezar, decía yo. Y lo miraba con recelo, miraba así Rosario colgado que estaba en mi cama y nunca me daban ganas. Créame que recién las ganas las he comenzado a tener hace 3 meses. Porque un hermano, da la casualidad que un hermano, perdón, un padre me comienza a hablar, o sea, esa frase de verdad es muy importantísima. Nadie ama lo que no conoce. Sí, total. Entonces, obviamente, ¿cómo voy a amar rezar el rosario si no sé lo que significa, ni sé lo que es, no sé ni la historia, ni la explicación, etcétera? Tengo que conocerlo. Cuando yo un día me voy a confesar un día a un padre, yo le comento, le digo, padre, le digo,
¿por qué no tengo ganas de rezar el rosario? ¿Por qué siempre lo miro y no me dan ganas? Le digo, quisiera, le digo, o sea, la intención está, pero no me nace, y yo quiero que me nazca, no quiero obligado a hacerlo, de verdad, quiero que me nazca. Y comienza a explicarme, ¿no? Misa, las diademas representan los 10 mandamientos. Esta cruz que acá, empiezas por Cristo, terminas y finalizas con Cristo. María está aquí intercediendo con Cristo, acá los Padres Nuestros. Y comenzaba a decir, eso es cierto. Entonces, todas esas cosas como que iban influyendo en mí. Y decía, pero esto, obviamente, el Dios te sale María, ¿dónde está? En la Biblia, en Lucas, ¿no? Entonces, cuando yo comenzaba a compararlo con el tema de la Mariología que he aprendido, ¿no? O sea, que María es especial, fue predestinada por Dios, obviamente pura, sin pecado, para que No Cristo una también mujer pueda nacer sin cualquiera, pecado. como se atrevan a decir muchos evangélicos. Es una mujer No, cualquiera. claro, obviamente, sí. O sea, Yo, ¿cómo yo, hacer cualquiera? yo he escuchado cosas tan terribles que, imagínense, si hablan así de María, la madre del supuesto que aman tanto a Jesús, ¿cómo querrán a sus propias madres terrenales? Porque dicen, María fue un vaso que Dios usó y desechó. Yo he escuchado No, esas cosas hermano, tan terribles. y lo peor, o sea, que bueno, ahora sí me duele, ¿no? Como católico, es decir, ¿no? Le digo, no, yo hago la comparación, si mi mamá se muere, mi mamá, yo, o sea, o que mi madre vea que yo me muero, es un llanto irremediable. Claro. Y hay gente que cree que María no lloró, o sea, dice, no, mi hijito ya se va a salvar, era el plan de Dios, así que yo estoy feliz por acá. Dios mío, o sea, Sí, sí, ¿hasta sí. dónde? O sea, María es su propio hijo, o sea, el Dios encarnado, viéndolo sufrir y creer que María nunca lloró ni se quebró, ¿no? Hay que ser demasiado sesgado, de verdad. O sea, Claro. Dios tenga misericordia de ellos, porque uno también ha sido evangélico, así fanático, sesgado y emocionalmente atrapado, que no te permite ver más allá, ¿no? Y bueno, por eso yo cuando yo veo hermanos evangélicos así, créanme que no los odio, los entiendo porque fui uno de ellos así también, y uno tiene que tener paciencia y amor y ponerse en su lugar, porque yo también estuve así. Y no hay mejor forma de cómo acercarse a ellos con los frutos del Espíritu Santo que están en la Biblia, ¿no? Con paz, amor, mansedumbre, etcétera, ¿no? Entonces es la mejor forma de poder acercarse a ellos y de demostrarles, ¿no? Porque cuando uno, al menos un pentecostal, ven y te grita en toda la cara y la saliva te cae por acá, ¿no? Ah, uno tiene que tener paciencia y que los actos, que son los que sepultan siempre en las palabras, hablen más de ti, ¿no? Que las cosas que tú digas. Y siempre paciencia, porque los hermanos protestantes están demasiado sesgados ideológicamente, ¿no? Y algo para contar, ¿no? Que se promueve bastante en el evangelicalismo, atrapa a muchos, es cuando te dicen, no, pero, y yo lo practicaba bastante, ¿eh? No, Cristo no es religión, Cristo es relación, mira, no, los Ajá. dogmas, etcétera. Mira, Cristo es más que eso, tienes que vivir a Cristo, amar a Cristo, y es sensacional amar a Cristo así, cuando te miras, es como que si estuvieran vendiendo un producto, ¿no? Y yo cuando comienzo, ¿no? Yo recuerdo que comencé a dar clases, a veces daba clases particulares a unos alumnos, y yo les comenzaba a explicar sobre los morfemas y los lexemas. Y ahí es donde yo me doy cuenta qué es lo que significa religión, ¿no? O sea, revolver, reelegir. Ese re, que es un prefijo, que se enseña en morfemas y lexemas, se enseña en cuarto de primaria, ¿no? Entonces yo veo ahí, ¿no? ¿Qué es el lexema? La raíz de una palabra, al menos en el contexto de español. Entonces yo, religión, ligión. ¿Cuál es el morfema derivativo prefijo? Acá está. Volver. Liga, ¿qué es? Ligar. Volver a juntar, volver a unir. Entonces, religión, ¿qué es? Volver a juntar, volver a reunir, volver a ligar. Entonces, relación es eso. Otra vez se Claro. encuentra con el morfema derivativo, volver a ligar. Entonces, es lo mismo, Leo. Es lo mismo. Entonces, cuando comencé a estudiar y ver, es lo mismo. Puse ahí, ¿no? En Google, me puse a investigar, que me salieron costumbres o dogmas, ¿qué es religión? ¿No? ¿Qué es un dogma? Verdad absoluta. Y yo me hacía la pregunta a mí mismo, ¿el bautismo es una verdad absoluta? Sí. ¿Es un dogma? Obviamente tiene que ser un dogma.
¿Cristo es Dios? ¿Es un dogma? Claro, es una verdad absoluta. Yo también lo creo como evangélico, sino que estoy con el prejuicio de que solamente los dogmas los tienen los católicos. Pero yo indirectamente, yo no sé que también creo en un dogma. Entonces, yo recuerdo que comencé a veces con una amiga protestante que es evangélica y nos llevamos súper bien. Obviamente no pensamos igual, pero yo le digo, no tenemos que pensar igual, podemos llevarnos muy bien. Siempre le digo, siempre que los valores cristianos estén por encima de nuestra forma de pensar, le digo, ¿no? Y ella me entiende, ¿no? Ella también es muy, sabe escuchar, ¿no? Obviamente no todos los evangélicos son igual, uno no No, puede para nada. generalizar. Hay gente súper buena, súper entendible, y a pesar de que no puedan entablar una conversación contigo, respetan, saben respetar, ¿no? Y yo le comenté, yo le digo, ¿Cristo es Dios? ¿Es una verdad absoluta, sí o no? Sí, me dice. Ya, eso es un dogma, le digo. Entonces tú no sabías que es un dogma. Ve, investiga qué es un dogma, googlealo y te sale, ¿no? Te sale la respuesta. Y de ahí, pues, hermano, yo también me meto a investigar sobre el tema quién compila la Biblia. Y usted sabe, ¿no? Algo en el mundo. Otra cosa que desconocen mucho. Sí. Y usted sabe, ¿no? O sea, obviamente, todas las ingenierías tienen ciencia y siempre te enseñan causa-efecto. Entonces, cuando yo vi, a ver, la Biblia, porque hay un punto del evangelicalismo que quiere que todo el mundo que todas las cosas estén en la Biblia, hasta el Día de la Madre, sí, los celulares, sí, las lacto, todo. Y a mí hubo un punto que ya me parecía, disculpe la palabra, muy, muy tonto. Claro. Muy tonto, demasiado tonto. O sea, ¿cómo quieres que encuentre todo aquí en la Biblia? Yo comencé a De cuestionarme y hecho, la decía, misma Biblia dice que no todo está en la Biblia. sí, sí, y yo comenzaba a decirme, pero es que lo que pasa es que usted sabe, ¿no? Cuando uno es evangélico, ¿y eso en dónde está en la Biblia? ¿Y eso en dónde está en la Biblia? Habla alguien, ¿y eso en dónde está en la Biblia? Los dinosaurios, ¿dónde está en la Biblia? ¿Eso quiere decir que uno no ha existido? Etcétera, etcétera, y tantas cosas, ¿no? Entonces uno que comienza a idolatrar la Biblia. Entonces, busca por acá, por acá, por acá, pero esto no está en la Biblia. ¿Eso quiere decir que no existe? No. Y ese es un dilema sin fin, sin nunca acabar. Y a mí eso decía, obviamente, ¿cómo? La Biblia tiene que tener una causa. La Biblia es un efecto de algo, ¿no? Entonces, tiene que haber como la tercera ley de Newton. Para una acción, una reacción. Entonces, tiene que haber una causa de la Biblia. Tiene que haber alguien que la haya compilado, ¿no? Y de ahí las preguntas que uno comienza a hacerse, ¿no? O sea, esta es una pregunta que ningún evangélico la puede responder, ¿no? O sea, ¿en qué parte de la Biblia están los libros que debía tener la Biblia? Nadie sabe. Entonces, y si algunos se sujetan a la autoridad de la iglesia, porque hay gente que dice, ¿no? Bueno, la iglesia católica, no, si compiló la Biblia en aquellos tiempos, pues Dios intervino. Pero entonces digo, ¿pero por qué no crees en toda la iglesia, en todo lo que dice la iglesia católica? Si supuestamente, si solamente en eso ha dicho la verdad y en lo demás se equivoca, ¿por qué confías en alguien que también pudo haberse equivocado en la Biblia? De hecho, esa misma iglesia, Cristo dice en la Biblia que ni las puertas del infierno Sí, prevalecerán en contra de sí, ella. O sea, entonces, correcto. ese tipo de cosas, como dices tú, nada más por sentido común debes entenderlo. O sea, si tú crees, porque hay mucha gente que reconoce, hay unos que no, hay Sí, unos que no, pero hay gente que reconoce y dice, no, pues sí, la iglesia católica fue la iglesia primitiva, pero se corrompió. sí, sí, Entonces, si correcto. tú crees que esa iglesia que Cristo instituyó se corrompió, entonces Cristo se equivocó al decir que ni las puertas del infierno prevalecerán contra esa iglesia. O sea, esa iglesia Sí. jamás la van a poder destruir. Y algo que aprendí, hermano, o sea, mire, da la coincidencia, ¿no? A veces Dios hace pasar cosas para que tú aprendas, ¿no? Cuando yo di una clase de comunicación a unos alumnos, porque me dieron la oportunidad para enseñar a un alumno, comencé a estudiar la historia de la comunicación, ¿no? Cómo se comunicaba, perdón, el primer hombre, el segundo hombre, el tercer hombre. Desde el año 1 hasta el año 100, año 800, ¿no? Y la imprenta, ¿cuándo se descubre o se inventa? En 1400, por Gutenberg. Y usted sabe que en los primeros siglos la capacidad de retención era mucho mejor que ahora. Porque, o sea, si no había imprenta, quiere decir que había un libro
tampoco había autos, había transportes para poder transportar. Entonces, un papiro solamente había por acá, un escrito nada más, ¿no? Y para hacer una copia, imagínense el tiempo que demoraba y para Claro, que llegue a un determinado lugar. Entonces, ¿cómo podías tú transmitir la palabra de Dios de manera más rápida? oral, Antes de que sea escrito, ¿qué tuvo que ser? Oral. claro. Entonces, cuando tú ves en la parte de la Biblia, donde dice que está en Juan, ¿no? Y ya vieron muchas cosas más que por más libros que hayan, no ocuparían los No libros en la hay, vida con todas las cosas que se ha claro. hecho por Cristo. Esa es la tradición oral. Y obviamente, en el tiempo de Jesús no habían lactos, perdón, en el tiempo de los apóstoles, para transmitirles el conocimiento, todo lo que aprendieron de Jesús, no habían lactos, no habían libros, no había imprenta. ¿Cómo tú lo comunicabas? Y Claro. pensar de verdad, creer que todo lo que está en la Biblia solamente es eso, palabra de Dios, o sea, hay que subestimar. Hay tantas cosas que Jesús pudo haberles dicho a los apóstoles y que los apóstoles le hayan dicho a los primeros discípulos y los Así discípulos de la es. generación siguiente a la generación siguiente. Entonces, es la forma más fácil. De ahí, por ejemplo, ¿no? La otra forma fácil de deducir, ¿no? Cuando se descubre la primera epístola de Pablo en el año 60. Y antes del año 60, ¿qué Biblia había? No había Biblia. ¿Cómo se predicaba? ¿Qué era palabra de Dios? Todo lo que transmitían los primeros Claro, discípulos de que los primero fue apóstoles. la iglesia, ¿sabes? Lo que la gente Eso es, no o lo sea, la entiende. iglesia es la causa y el efecto de la Biblia. Claro, Claro, entonces yo comenzaba así, sentido común, es pura lógica, obviamente que sí. Y de ahí, ya hermano, ya he venido yo asimilando muchas cosas. Bueno, ya mis padres, gracias a Dios, ya saben que ya soy católico. Yo siempre estoy con los motivos, papá, les digo, vayan a misa, les digo, no se olviden de Dios, les digo, obviamente ahorita yo tengo que dar el ejemplo como católico, ¿no? Mis primos aún son evangélicos, ya saben claro. que Ahora soy católico. viene ese trabajo que me imagino pues lo tienes también en la mente y en el corazón de todos los que Sí, convertiste a evangélico. sí, gracias a Dios, hermano, que nada más tengo dos, que sí son oficiales. Eh, de él, la mayoría sabía que yo era evangélico, de mis amigos que me siguen en redes sociales en Instagram. Eh, Muchos me han preguntado, yo les he dado argumentos. Por ejemplo, un amigo de mi hermano, el menor, que tiene 22 años, me dice, oye, ¿qué pasó que te hiciste católico? Y comenzó a hacerme preguntas que yo, menos mal, que ya me las había hecho y había tenido las respuestas. Y cuando Claro, comencé a darle esas respuestas que tenía en contra del catolicismo, se quedaba así, se quedaba pensando, oye, es cierto, ¿no? Tienes razón. Entonces, cuando me preguntaba, ¿no? El tema de la Biblia, el tema de las indulgencias, de la Inquisición, y me decía, oye, Junior, ¿y cómo el tema de los incas que nunca conocieron a Cristo, etcétera, ¿no? Entonces, la iglesia dice que Dios juzga con el conocimiento que tú tienes, claro. obviamente. Entonces, se quedaba así y obviamente es un amigo que le sigo hablando, le digo cualquier cosa, si tienes alguna duda, nunca te voy a obligar, nunca te voy a coaccionar, pero aquí siempre tienes a alguien que te puede dar respuestas con el poco conocimiento que tiene, ¿no? Pero yo le digo, pero siempre no te confíes de mí, ve a la iglesia, porque hay páginas de la iglesia y ahí investiga, le digo. Eso es lo que dice la iglesia de manera oficial. Entonces, por más que yo me puedo equivocar, le digo, pero vea los documentos oficiales de la iglesia, las encíclicas, ¿no? Los concilios, etcétera. Ahí está todas las respuestas que tú necesitas saber. Lo que Cristo, a través de su iglesia, su esposa, es lo que quiere darte el cielo. Y bien, ya pues hermano, de ahí mi familia ya sabe, tengo muchos que también por ahí me miran con recelo a escondidas, ¿qué le pasó a este que se hizo católico? Y bueno, gracias a Dios estoy acá. Créame que no hay mejor satisfacción que sentirse en paz mental aquí, porque aquí uno sufre demasiado cuando no te cuadran las cosas. Claro. Es como estar en un examen y no saber qué hacer, y no saber qué responder. Y estar en paz acá en el corazón, ¿no? Cuando hay un equilibrio acá es la paz que creo que Jesús habla, ¿no? La paz que el mundo da no es la que yo sí doy, ¿no? Y de ahí me he dado cuenta, pues hermano, ya con un año que tengo de católico, me he dado cuenta que la iglesia no es el problema es uno. El problema siempre es uno, la iglesia no.
siempre en la Iglesia Católica los que se hacen evangélicos son porque han tenido una mala experiencia con los católicos, no con la doctrina. Claro. Siempre han tenido mal por los malos elementos de la Iglesia, que hay, ¿no? Que hay. Y si obviamente por la doctrina es porque nunca la conocieron. Exacto, es Y porque no vienen conocieron la y doctrina. lo engañan. Sí, sí, o es porque se dejaron llevar por cosas de que no enseña la Iglesia o por puro dicen nada más, ¿no? Y aquí pues estoy, hermano, gracias a Dios que Dios me trajo a casa. No, de verdad que súper encantado. Pues no sé si has podido leer los comentarios, pero hay mucha gente pues comentando, pues No he dándote visto también nada. la bienvenida, diciendo que qué bonito testimonio. Y pues ya antes de despedirnos, pues volvamos a escribir en los comentarios. Dios te bendiga, Junior. Bienvenido a casa. Vamos a escribir todos en los comentarios. Dios te bendiga, Junior. Bienvenido a casa. De verdad que pues estos testimonios nos llenan el corazón, nos acercan obviamente al amor de Dios, a su santa iglesia, a conocer y a profundizar, pues a estudiar, ¿no? Lo que son los Sí, padres de hermano. la iglesia primitiva, para que no nos engañen, queridos hermanos, porque sé que la mayoría, así como dices tú, de hermanos evangélicos, pues ellos en su ignorancia, en su error, pues ellos creen poseer la verdad y aman profundamente a Cristo. Y Sí, quizás cuando te van a evangelizar, muchos van haciéndolo creyendo que están haciéndote un bien, ¿no? sí. Entonces, si tú no estás preparado, pues fácilmente te van a confundir y te van a apartar de la verdad, ¿no? Y hay mucha Ujú. gente que, pues como Junior, pues estudió, buscó y el Señor lo condujo a casa, pero hay otras personas que tristemente no, se van de la iglesia, simplemente la pasan bonito en un culto, cantan, bailan, los abrazan, porque ciertamente pues hay comunidad y ahí se quedan de por vida y no estudian, no buscan nada, lo que diga el pastor es santa palabra y ahí se quedan para toda la Sí, vida. Así correcto. que pues espero, queridos hermanos, que me ayuden a compartir este testimonio por WhatsApp, por Telegram, por todos los medios, porque recuerden que compartir es evangelizar. Así que pues nada, querido hermano, muchísimas gracias, que el Señor te bendiga. Ponemos en oración a tus padres, pues para que se formen y vayan a la Ujú. iglesia, tu hermano, pues y toda tu familia, tus amigos, que como dices, pues todavía conservas de la iglesia evangélica, Sí. que pues Hermano, al igual que tú, pues busquen la verdad. sí, quería agregar algo, ¿no? Que obviamente he visto, ¿no? Sí, Actualmente en las redes sociales. Eh, yo he visto bastantes hermanos evangélicos que siempre se pronuncian siempre en contra de la iglesia, ¿no? He visto como estas batallas de católicos total. con protestantes, ¿no? Eh, el evangélico, tiene como muro gigante el orgullo y el prejuicio. Ese es un muro gigante y el orgullo principalmente, la soberbia de querer saberlo todo, y lo digo en carne propia porque a mí me pasó. Entonces, yo lo que sí le pediría a muchos hermanos católicos y a mis hermanos evangélicos, porque sé que hay buenos hermanos evangélicos, y que no nos odiemos, mostremos los frutos del Espíritu Santo, pensamos distinto, Dios sabe el tiempo de cada uno, eh, y uno tiene que hacerse conocido por lo que promueve, no por lo que está en contra, creo, ¿no? Obviamente yo sé que cuando uno lee los padres de la iglesia son gente que siempre andaban denunciando las herejías, Sí, eh, pero yo me he dado cuenta, al menos aquí en Perú, en el ámbito, eh, a mí nunca me predicó un católico, y creo que podríamos empezar ahí de ese punto de partida, dando ese ejemplo, ¿no? Saliendo a predicar como católicos, para que la gente sepa qué es lo que la iglesia de Cristo tiene. Se sepa dar a conocer por lo que es y no por lo que está en contra, ¿no? Al menos esa es mi humilde sugerencia, opinión. Eh, y oremos por los hermanos protestantes que a veces están demasiado sesgados,
Por eso a veces yo no los miro mal, yo no los miro así con odio o con recelo, porque yo fui uno de ellos también. Me pongo en su carne, en su lugar. Claro. Yo sé que es súper difícil digerir algo que jamás creíste que te ibas a comer y creíste que siempre era amargo. Y yo lo sé, me pasó. Y oremos por ellos y dejemos que Dios haga su trabajo y nosotros sigamos haciendo nuestro trabajo. Créame, hermano, que la gente desconoce, y hasta yo hablé con un padre la otra vez, el católico necesita ser reevangelizado. Entonces, empecemos por nosotros mismos en nuestra propia comunidad, ¿no? Si es que se da la oportunidad de predicarle a un protestante y darle a conocer nuestra fe, encantadísimos, al menos yo encantado, pero podemos empezar por tanto católico cultural que hay que no conoce su fe. La Ahí mayoría, tenemos que muchos. empezar. Podemos empezar a reevangelizar porque desconocen de su fe. O sea, y como lo dije, ¿no? El principal mercado de un protestante, ¿cuál es? El católico, al menos el ignorante, que son la mayoría. Así es. Que son la mayoría. Entonces, empecemos desde por ahí, con nuestros vecinos que son católicos, culturales, que nunca van a misa, pero son católicos cuando hay algún censo y están, no, soy católico, ¿no? Claro. Entonces, empecemos por ahí, hay mucho que hacer, y siempre, ¿no? Siempre con los actos, que yo siempre me quedo con esa frase, los actos siempre se sepultan a las palabras, ¿no? Uno puede hablar muy bonito, pero los actos son los que más predican que las palabras, ¿no? Entonces, eso, Muchísimas hermano. gracias, de verdad que excelente manera de cerrar este en vivo y es algo que todos nosotros debemos poner en práctica, pues sí, de hecho, pues tú miras que la mayoría de videos o canales que pues crecen más son los que parecen batallas ahí campales y todo eso. Sí, Y ojo, yo siempre digo, yo particularmente, yo nunca entro a ningún perfil de un evangélico, de un pastor, a insultar o a nada, porque sí, sí. ¿para qué? Si yo no creo en lo que ellos predican, ¿para qué yo voy a entrar a insultarlos, a pelear con ellos? Sin embargo, pues muchas veces si vienen aquí a mi canal, pues a insultar o a escribir comentarios. Y claro, uno como cristiano tolera, pero pues llega un momento que a veces ya se ofenden, inclusive personal. Se han metido hasta con mi hijita que tiene Ujú. apenas un año, ¿no? Y se han metido con mi hija, con mi esposa. Y claro, y cuando se meten con la Virgen María o con la Claro. Eucaristía, pues uno a veces puede ser reaccionario, pero debemos controlarlo y debemos más bien, como dice nuestro querido hermano, orar. Así que, pues, espero que lo Claro, hermano, yo pongamos en siempre digo, o práctica. sea, de verdad, bueno, al menos yo en lo personal no me gusta vivir con odio y Mm, a veces el odio se transmite, se contagia. claro. Entonces, a veces, créanme que yo a veces escuchaba así debates así donde la gente no puede tener un diálogo ameno, Sí, total, saludable, total. porque las emociones controlan a la persona. Entonces uno se hace un muñeco de las emociones. Entonces, Sí, eso es lo peligroso. Entonces, cuando hay un debate saludable, tranquilo, con la altura, ¿no? Donde uno puede ver los frutos del Espíritu Santo, mansedumbre, paz, bondad, ¿no? Entonces, cuando hay un debate así, pues normalazo, o sea, claro, hablemos todo claro. lo que tú quieras, ¿no? Pero cuando se transmite el odio, créeme que yo prefiero dar un paso al costado, ¿no? Y a Sí. cada persona puede creer lo que quiera creer, pues, ¿no? Pero creo que no es saludable para, al menos para una persona, de manera psicológica, tampoco, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo y yo digo, imagínense un ateo que se encuentre con ese escenario Sí, del uno se católico vuelve peleando con el como evangélico, o sea, piedra de tropiezo. ¿qué ganas le van a dar de creer en Ujú. Cristo o de buscarlo si nos ven matándonos ahí en redes y Sí, peleando? Eso es algo que es así, pues, y debemos orar para que no suceda. Pero así es, nada, querido hermano. hermano, de verdad que muchísimas gracias por estar acá, por A usted, compartir pues hermano. tu testimonio, por compartir pues también lo que el Señor ha colocado en tu corazón. A todas las personas, pues muchísimas gracias, los que van a ver esto en diferido también. Siempre les pido oración por la iglesia, oración por el Papa Francisco, oración por nuestros obispos, también por nuestros sacerdotes, por la iglesia en general, por la paz en el mundo, por los matrimonios,
Oremos mucho, queridos hermanos. Orar por el cuerpo de Cristo. Así es. Gracias, Chao, hermano. chao. Bye, bye. Gracias.